Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Mecedora. El próximo mes de julio se cumplen 100 años de un hecho que marcó la historia de España, el desastre de Anual. Pasé meses embebido en aquellos sucesos, leyendo y releyendo documentación, intentando comprender el sufrimiento y el sacrificio por el que pasaron. Cosas de la vida. También descubrí el relato por escrito que de ello hizo el dueño de ese chambergo que tengo aquí atrás, destinado a la comandancia de Melilla en aquellas fechas y que algunos ya conocéis por sus viajes en globo en otro programa de La Mecedora. Es muy difícil hacerse la idea de lo que aquello fue. Realmente Marruecos fue un auténtico infierno. Pero, fiel al objetivo de La Mecedora y para recordar aquel 1921, el reto era encontrar algo que os resultara novedoso para muchos de vosotros. Y no dudé en que os tenía que contar la sorprendente historia de la batería de montaña de Tenerife en las operaciones posteriores al desastre. No os vayáis, nos vamos al mundo de lo sobrenatural. Antes de nada, vamos a centrar un poco la situación. Anual era el nombre de un pequeño pueblo rifeño en donde se ubicaba el campamento principal de las tropas españolas en la campaña de Melilla en 1921. Desde mayo de 1920 hasta junio de 1921, el general Fernández Silvestre, que era un hombre impulsivo y un tanto arrogante, era protegido también de Alfonso XIII, se embarca en una loca carrera para llegar a Lucemas, donde estaba el corazón de la rebelión, a unos 150 kilómetros de Melilla. Partiendo de las líneas del río Quer, más o menos la zona controlada por España, se avanza hasta cruzar el río Amecrán, llenando en el avance el territorio de posiciones mal preparadas, poco fortificadas, sin agua la mayoría de las veces, sin comunicaciones adecuadas y con un ejército mal equipado y desmotivado. Silvestre quería llegar a Lucemas como fuera, y sin pensar en las consecuencias y sin hacer caso a muchos de sus oficiales que le aconsejaban lo contrario, alarga las cadenas logísticas y deja un despliegue en el que las jarcas moras se movían con facilidad hostigando las posiciones españolas. Todo era cuestión de tiempo. El 1 de junio de 1921 se toma el monte Abarrán, la posición más avanzada en el despliegue, y que será el detonante para que el enemigo, ese mismo día y sin dejar tiempo a los españoles para prepararse, y ayudado por tropas nativas renegadas de la policía indígena y regulares, se abalanza sobre los españoles produciendo una masacre entre los defensores. La tragedia había comenzado. A partir de ese día se irían produciendo diferentes ataques a las posiciones españolas que hacían presagiar lo peor. Entre el 21 y 22 de julio se desencadenó el horror. Se suceden ataques simultáneos que propician una desbandada general y desordenada de todas las guarniciones. Es un sálvese quien pueda, del que muchos dejarán heroicamente su vida intentando controlar la situación, pero realmente todo estaba perdido. Las tropas en retirada son salvajemente asesinadas y pasadas a cuchillo por el enemigo enardecido. Desde Anual, unos 130 kilómetros de huida hasta Melilla. El 29 de julio, las columnas en desbandada se refugian en Monte Arruit, a unos 40 kilómetros de la salvación, pero esta no llegará. El día 9 de agosto, los refugiados se rinden y cuando salen de la posición son masacrados y asesinados sin compasión y sin posibilidad de defenderse, dejando sus cuerpos al sol hasta que meses más tarde se pueda reconquistar el territorio, encontrando un espectáculo dantesco. Los moros llegaban a las puertas de Melilla. Tras estos acontecimientos, la legión desde Ceuta se traslada a la ciudad rápidamente y consiguen defenderla. Poco a poco se inician las operaciones de reconquista y en este contexto generalizado empiezan las operaciones en los dos sectores del protectorado, el oriental y el occidental. Y aquí empieza la historia de hoy.
El 29 de agosto se recibía en la Capitanía General de Canarias la orden de organización y traslado de 2 baterías de artillería, una de Las Palmas y otra de Tenerife a Ceuta y Larache respectivamente, para sustituir a las fuerzas que habían sido trasladadas a Melilla. En un tiempo récord se prepara y organiza la batería de montaña del cuartel del Cristo de San Cristóbal de la Laguna, ciudad tinerfeña preciosa y en la que he tenido la suerte de vivir. Para entender un poco la situación os diré que el cuartel de la batería está pared con pared con el santuario donde se venera la imagen del Cristo de la Laguna, una talla del siglo XVI con gran devoción tanto en la isla de Tenerife como en el resto del archipiélago canario. Toda la población tinerfeña se desvive con los artilleros expedicionarios, mostrándoles su afecto, su cariño, y el día 14 de septiembre, día festivo del Cristo de la ciudad de la Laguna, era el día marcado para la partida. A primera hora de la mañana, todos los componentes de la unidad asisten a una misa de campaña en presencia de la imagen del Cristo lagunero. El superior del santuario les dirige una patriótica locución, entregándoles a todos un escapulario de la Virgen del Carmen y diciéndoles que el Cristo de la Laguna les ayudará en su difícil misión. Luego, acompañados por la población y los familiares, ese mismo día zarpaba de Santa Cruz de Tenerife el vapor que les trasladaría a África. Al mando del capitán Salvador Iglesias, 183 hombres partían hacia un destino incierto. El relato de lo sucedido se ha podido reconstruir gracias a las cartas enviadas por el capitán Iglesias a su suegro y que éste más tarde publicó. Desde el mismo barco terminaba su primera carta diciendo: «No tengo tiempo ni tranquilidad para más. Te digo adiós. ¿Hasta cuándo? Solo él lo sabe». Marchas diarias arrastrando los mulos con sus piezas, calor, frío, agua, barro, chaparrones, dormir al raso, combates continuos. Según los cálculos del propio capitán, realizaron 900 kilómetros en operaciones y 1500 si se le suman todos los que hicieron las primeras semanas a su llegada a África de instrucción. Estuvieron 13 meses de combates intensos. Hemos alcanzado el objetivo. Días y días operando por sitios inaccesibles, donde al menor descuido habríamos caído en simas profundísimas. Marchas inacabables, una lata de conserva, la ropa casi deshecha. No nos compadezcas, que la guerra es la guerra. Lo malo es cuando sobre tales penalidades regresa uno con la cabeza o la pierna vendada, o yerto sin vida en la lona de una camilla. Pero bueno, realmente, ¿por qué es singular la batería de Tenerife? ¿Cuál es la diferencia con cualquier unidad de las muchas que fueron a África? Eran las 3 de la madrugada cuando desperté. Me vestí deprisa y acudí a mi puesto. Esperamos turno, en pie, junto a los mulos de los cuales apenas se distinguían las siluetas. Unos minutos después nos incorporamos a la columna. A medida que ascendíamos, el fuego se hacía más violento. Los mulos, jadeantes, describían zigzag para poder dominar la pendiente. La muerte se ceñía sobre nuestras cabezas. Las balas rebotaban en el suelo o agitaban el aire de continuo. Sostuvimos en aquel sitio todo el día, aguantando un chaparrón de plomo como nunca lo habíamos experimentado. El relato del capitán continúa narrando el combate contra el enemigo durante una cruenta jornada. La batería, pese a estar bajo el fuego enemigo de forma permanente, no sufrió ninguna baja mientras
que a su alrededor se acumulaban los muertos y heridos. Al regreso nocturno de una de las misiones, mientras avanzaban por medio del bosque, casi a tientas, rompiendo malezas y casi a ciegas, resultó que el guía nativo que les dirigía se extravió y los llevó por una senda diferente de la que seguía el grueso de la columna. Bueno, pues al poco tiempo pudieron ver cómo dichas fuerzas caían en una emboscada y se producían muchísimos muertos y heridos. La batería llegó al completo al campamento. Bueno, estos son algunos de los hechos en los que se vio envuelta la unidad, pero hay muchísimos más, todos sorprendentes y siempre con un denominador común, que tenían un escudo protector. El 17 de octubre de 1922, la batería de montaña de Tenerife regresaba a la isla siendo recibida por una enfervorizada multitud que le daba la bienvenida sin haber tenido durante los 13 meses ninguna baja. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue posible? Los artilleros lo tenían claro. Todo esto que narro y otros varios detalles que omito prueban de forma contundente, incontrovertible, que una mano todopoderosa velaba por nuestra batería. Y no fue otra que la del Santo Cristo de la Laguna, en la que todos, ya fuera de forma pública o en secreto, habíamos depositado toda nuestra confianza. En señal de agradecimiento, los artilleros respondieron con el voto y promesa de procesionar con el Cristo cada 14 de septiembre, fiesta grande de la ciudad. Y así se hace desde entonces. La guerra de África fue una auténtica sangría para España. Tras el desastre anual, la opinión pública se dividió, se produjo una reacción del país volcándose inicialmente con la Reconquista, pero a la vez caían gobiernos, se investigaba lo sucedido a través del informe Picasso, se produjo el desembarco de Alhucemas, que consiguió pacificar la zona, y finalmente llegaba la dictadura de Primo de Rivera, que daría paso más tarde a la dicta blanda de Berenguer, el mismo que había presidido todo el desastre. Todo ello, aderezado con la inestabilidad social y política, llevó en unos años a la caída de Alfonso XIII. En julio se cumplen 100 años del desastre anual, tragedia sin precedentes, pero también se cumplen 100 años de una promesa que a día de hoy se sigue cumpliendo, la de los artilleros tinerfeños con su Cristo de la Laguna. Tuve la suerte de estar destinado en Tenerife y os aseguro que se vive muy dentro. El próximo septiembre, la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Canarias prepara una exposición sobre todos estos hechos que seguro será muy interesante. Bueno amigos, ha sido un placer poder viajar de nuevo y estar un ratito en mis queridas tierras tinerfeñas. Un saludo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado esta sobrenatural historia.